presente su renuncia. Está con nosotros esta mañana el ex vocero Jaime Belolio. ¿Qué tal, Jaime? Bien, pues muy buenos días. Hola, buen ¿Mucho día. taco? Sí. ¿Por dónde se vino? Por Providencia. Son muchas casas. ¿Pasó por Providencia? Sí, por supuesto. Obvio que pasamos por Providencia. Es que como perdimos minutos valiosos, voy a ir al grano. Muy bien. Buenos días. ¿Le ofrecieron ser candidato a alcalde por Providencia? Hemos tenido distintas conversaciones. Hoy día la alcaldesa Evelyn Matei ha hablado con hartas personas. Ella todavía no ha tomado la decisión de si se va a repostular o no. Y dentro de esa línea es que yo dije que sí estaba disponible. Pero faltan muchas cosas que tengan que pasar, digamos. O sea, esto está en el rango de las posibilidades y no en el rango de las certezas. Ya, perfecto, pero, o sea, sí estaría disponible a ser candidato a alcalde en caso de que hicieran todos esos supuestos y ese escenario eventualmente se abriera. Claro. Ahora, perfecto. son cosas que ya no dependen de uno solamente, pero sí. ¿Y corre más con ventaja Jaime Belolio en caso de que Evelyn Matei no sea candidata a alcaldesa o para la reelección por Providencia dentro, digamos, de Chile Vamos? ¿Corres con más ventaja? No me corresponde a mí decir eso, pero no, sí. Pues, lo que pasa sí es que, y yo creo que lo habíamos hablado aquí alguna vez, yo originalmente mi lógica era saltarme el ciclo completo electoral de esta pasada. ¿Y qué pasó? Y lo que pasó, bueno, es que falleció el presidente Piñera. Y eso hace acelerar parte de las conversaciones familiares, personales, laborales y otras, en donde uno puede contribuir frente a ese vacío que se ha generado, en donde no hay heredero, digamos, donde no hay una persona que pueda reemplazar, sino que es un conjunto de personas. Y lo local tiene varias particularidades, y también lo conversamos acá mismo, pero básicamente uno de los problemas de confianza que tenemos hoy día y que tiene impacto en la política, para qué decir, dado los casos de corrupción que hemos conocido, es cómo se convive en lo local, y la manera de romper con esa desconfianza es conociendo, es dialogando, es estando con el otro, y eso es mucho mejor hacerlo desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo con metarrelatos y otros no funciona. Entonces, lo local creo que es el lugar en donde uno tiene que concentrar la convivencia para generar mayor confianza. Déjame preguntarte cómo, si es que tuviste tiempo además también para pensarlo más, porque uno se imaginaba a Jaime Belolio, pensaría en querer ser ministro de un futuro gobierno de Evelyn Matei, si es que uno empieza a pensar en diseño de mediano plazo, definitiva. Hoy día Evelyn Matei va cambiando las encuestas, es tu candidata además también, ¿verdad? La candidata probable de tu sector político. Tú has reconocido que de los momentos políticos más interesantes, profesionalmente hablando, como político profesional, ha sido justamente ser ministro. ¿Por qué renunciar a esa posibilidad por anticipado en el fondo? Porque me imagino que si eres alcalde y ganas la alcaldía, estás renunciando a la posibilidad de ser ministro de un gobierno de Matei. O sea, si uno gana es para ejercer ese cargo, obviamente. Y claro, obviamente que me gustaría ser ministro. Lo fue muy especial, pero también uno tiene que evaluar en qué lugar puede ayudar o servir más, y dándose las condiciones, dándose estas otras, porque de nuevo insisto, esto está en el rango de las posibilidades y no la certeza. Creo que desde lo local se puede hacer también un apoyo hacia los gobiernos, un apoyo hacia obviamente la comuna, pero de nuevo también hacia la política en general, que muchas veces le hace falta esa mayor sintonía con lo que le está pasando en los barrios, con lo que está pasando con las personas. No por nada, la semana pasada tuvimos tantas discusiones sobre el alcalde Bodanovich de Maipú yendo a La Moneda, diciendo lo mismo que habían dicho los alcaldes de Chile Vamos hace meses, y sin embargo ahí se causa un efecto distinto. Y él mismo, el alcalde Bodanovich, ha sabido desapegarse de la tesis Winter, si se quiere, de la tesis hiperideológica de morir con las botas puestas, a pesar de que las personas quieren una cosa distinta. Él ha dicho que no, y se ha manifestado distinto en varias líneas, ¿no? Entonces yo creo que esa cercanía hacia los problemas cotidianos de las personas y ver cómo solucionar esa urgencia, esa incerteza que tienen las personas, ayuda mucho también a tener un mejor, no solo relato, sino que un mejor destino político. Y por tanto, encantado, yo creo que uno puede ayudar de distintas maneras, digamos. O sea, si había un lado que se tenía descartado, que era volver al Congreso, ¿no? Pero porque me gusta mucho más la pega ejecutiva. Sí. Y uno puede tener más equipo, uno está menos solo, y también más involucrado directamente en lo que está pasando. Y yo creo que esas son condiciones bien importantes hoy día. Ya, por lo tanto, por eso es que eventualmente la idea de ser candidato a alcalde lo tienta, a pesar de que también podría existir la posibilidad de ser
eventualmente ministro en un futuro gobierno de derecha. Claro, y además, de nuevo, como esto está en posibilidad, puede que pasen muchas cosas, digamos, ya sabemos que en meses pueden pasar muchas cosas que uno quiera o no quiera, y para qué decir en años. Así que es la disposición A, y esa disposición sí está. Ya. A propósito de que cambió el camino, la muerte del presidente Sebastián Piñera, habiendo ya pasado este tiempo, ¿no? Esta semana, que decantan un poco las discusiones, los debates, probablemente las reflexiones sobre quién toma la posta en ese liderazgo de Sebastián Piñera. ¿Se arriba a alguna conclusión? Porque muchos decían al principio Evelyn Matei, pero después luego también varias otras personas decían no, es un tipo de liderazgo completamente distinto al que ya tiene en el sector del que tuvo Sebastián Piñera. Es que yo creo que hay varios estilos que tenía el presidente Piñera que son bien particulares de él. O sea, te pongo un ejemplo para que se entienda bien fácil. El liderazgo internacional era vinculado a él, digamos, a sus características, por el hecho, por supuesto, de haber sido presidente 2 veces. Pero, no sé, la relación que tenía con Macron no es algo heredable, a eso voy. O sea, es algo que era particular que tenía él, así como con otros expresidentes que por de pronto lo hicieron ver cuando fallece el presidente Piñera. Hay otras labores en que probablemente no es una persona, sino que son un conjunto. Tenía una gran facilidad el presidente Piñera de llamar por teléfono a cualquier persona que le contestara el teléfono a la primera y de encargarle una minuta y que le dijeran que sí. Entonces a veces uno no quería exactamente, tenía otras cosas que hacer, pero igual. Ese espacio de colaboración, de juntar gente distinta en torno a objetivos comunes, es algo que era muy propio de él, pero que sí puede ser reemplazado por un conjunto de personas que pueden ayudar a llegar a esas redes, digamos, y coordinar. Hay una tercera que también es difícil de poder igualar, digamos, que era la preocupación por Chile Vamos y que se coordinaran de manera permanente. Yo creo que ahí sí hay un espacio para que quien sea la candidata, o candidato, pero la candidata de Chile Vamos hacia las presidenciales pueda ejercer ese rol también. Pero para eso tiene que transformarse oficialmente, digamos, en la candidata de Chile Vamos, y eso todavía no ha pasado. Por tanto, eventualmente podría ocurrir. Y yo no tengo ninguna duda de que el liderazgo que tiene Evelyn Matei es uno que permite dar certezas frente a las gigantescas incertidumbres que tienen hoy día los chilenos, y que si uno puede resumirlo así en una frase, es que las personas quieren caminar tranquilas y mantener su trabajo. Ninguna de esas dos cosas, que parece tan básica, está hoy día garantizada. Y por tanto, en seguridad y en economía, llamémoslo así, en empleo, yo creo que ahí evidentemente Evelyn Matei tiene un rol muy clave. Jaime, probablemente las encuestas avalan de alguna manera lo que tú estás diciendo, pero también siempre se generan dudas en torno a las figuras que adquieren perfil presidencial, y la trayectoria de Evelyn Matei da cuenta también de varios tropiezos en sus intentos de ser candidata. Y una de las cuestiones que ya empieza a asomar, porque aquí hay errores propios, pero también hay situaciones que vienen de afuera. Lo que puede pasar en las definiciones que tome la propia oposición hoy día, vista como su conjunto, y en las amenazas internas que se instalen en esa dimensión. O sea, ya está la idea de republicanos, va a querer llevar probablemente su candidato, los republicanos extramuros, los ex republicanos también están levantando una opción. La figura de Marcela Cubillos también da vuelta, más allá de que ella diga que quiere ser alcaldesa por Las Condes, etcétera, etcétera, hay claramente un perfilamiento ahí presidencial con una mirada bastante crítica de lo que ha hecho el sector que hoy día representa Evelyn Matei. ¿Cómo se blinda frente a todo eso y con tanta anticipación nada más? Hemos visto caer por trifulcas menores candidatos de la derecha en el pasado. Bueno, claro, cuando uno va a la elección anterior, los que iban a disputar la final no pasaron de cuartos de final. Entonces, claro, es súper cambiante. Y hoy día hay condiciones que son distintas a esa, pero de nuevo puede haber siempre un factor de incertidumbre. Hoy día se ve un poquito más estabilizado ese escenario. Como dicen los economistas, todo lo demás constante, ¿no? Suponiendo que no pasan cosas de nuevo que van a cambiar tan gravemente la situación. Yo creo que Evelyn Matei tiene la ventaja de ser una figura con un liderazgo que puede ser tomado como negativo, pero yo lo veo como algo positivo, con mucha trayectoria. Y por tanto, que en esa trayectoria es obvio que todos cometemos errores en nuestras trayectorias políticas o lo que sea, o profesionales y familiares, pero en este caso es como difícil encontrar algo distinto que ya no se le haya criticado, a eso voy. Y por tanto ya ha estado expuesta durante mucho tiempo, se conocen cuáles son sus virtudes, se conoce también cuáles son sus defectos, y por tanto es difícil ver como algo completamente nuevo. Y en esa ponderación las personas hoy día evalúan a Evelyn Matei
como la número 1 en aprobación y con la que tiene la mayor intención de voto en la presidencial. Ahora, y eso por algo, yo creo ella que misma plantea, sin embargo, que hoy está arriba, pero no sabe lo que va a pasar en 2 años más, cosa que efectivamente es cierta, porque 2 años antes de la última elección presidencial eran otros los candidatos que aparecían número 1 y ninguno llegó a la papeleta de primera vuelta siquiera. Exacto, y hay pocas, en la historia post-dictadura, digamos, si uno ve como personas que hayan llegado así como sorpresivamente, fue Michelle Bachelet la primera vez y hoy día el presidente Boric, digamos. Claro. Los demás habían tenido una trayectoria larga. Claro, que tenían obviamente cosas de luces y de sombras, son las personas las que finalmente van a poder escoger, y yo creo que sobre todo el trayecto de Evelyn Matei en el último tiempo como alcaldesa ha sido muy luminoso en ese sentido. Y por algo es que marca como marca y se ve como un liderazgo que no es solo local, sino que es nacional, pero no, guardando siempre la reserva de que puede ocurrir distintas cosas para todos, digamos, que cambien lo que uno tiene planificado, como por de pronto pasó a mí en febrero de este año. Hablemos un poquitito del tema del momento, que también creo que requiere su análisis. ¿Te hace algún ruido, Jaime Belolio? Y es simplemente una pregunta, no tiene ninguna intención escondida, pero si uno revisa lo que está pasando en torno al caso del ex director de la PDI, Sergio Muñoz, y el detalle, ¿verdad?, que publica CIPER de los intercambios de WhatsApp que habría tenido con el abogado Luis Hermosilla, todo te remite a un momento en el que es imposible no hablar del gobierno de Sebastián Piñera y de cosas que pasaban en torno al sector político tuyo, en definitiva. Porque los WhatsApp están referidos al caso Dominga, al caso Enjoy, ¿verdad?, donde en algún momento se dijo que el presidente Piñera había intervenido o intentado intervenir, al caso Torrealba, al caso Guevara. Muñoz fue nombrado por Piñera. Se supone que era cercano a Andrés Chadwick y a Luis Hermosilla, que fue abogado del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cuánto ruido hace eso? Sin querer traspasar responsabilidades ni pelotas a esta cuestión que dijo la diputada Elia Molina. No, es que a él lo designó Piñera y por lo tanto la culpa está allá. No, ha pasado harto tiempo también y hay más responsabilidad en el camino, por de pronto la de Muñoz, la primerísima, ¿verdad? Pero inevitablemente, claro, hay cosas que lo vinculan también al mundo de la derecha y particularmente las investigaciones sobre las cuales filtró información. A ver, yo creo que es súper importante aquí distinguir bien los hechos. Obviamente, los casos mencionados, Dominga, Enjoy, más el Torrealba, Guevara. Claro, pero el intendente Guevara era porque era intendente, sí, ¿no? El caso de Torrealba ya es distinto. Eso que tiene que ver con el gobierno. Esa fue una agenda de parte de la izquierda de querer judicializar la política. Particularmente en el caso Enjoy y en el caso Dominga, que fue completamente desestimado. O sea, todas las acusaciones que se hicieron ahí son falsas de principio a fin. Y claro, que hayan medios que hayan tratado de hacer su agenda en torno a eso, a veces falseando información, y nosotros teníamos ese intercambio muchas veces duro y otras veces era información que estaba bien puesta. Pero Jaime, perdona, pero eso no quita... Es que déjame decirte lo siguiente, porque... lo que hace mucho ruido es que haya corrupción. Lo que hace mucho ruido es que se entregue información secreta a alguien. Lógico, que es independiente si la causa era válida o no y se sobreseyó o no se sobreseyó. Ya, pero ¿por qué te quería decir eso? Porque el caso de Dominga no era secreto. No, sí era sé. completamente público. Sí sé. El caso Enjoy también. Entonces, ¿de qué te sirve que le pase o no le pase información? Por tanto, cuando se reviste eso como de la lógica de... No, pero espérate, si yo le voy a mandar 20 para las 6 de la mañana al abogado Luis Hermosilla un WhatsApp siendo director de la PDI anunciándole que a las 11 iba a haber una diligencia, eso por lo menos es sospechoso. Ya, pero es que... De una trenza... Pero volvamos al punto. Si hay una investigación secreta y se entrega esa información, es mucho gravísimo. más grave. No estamos de acuerdo. Y es un delito, ¿cierto? Sí, es un delito abiertamente. Y por eso es que estamos en el caso audio y estamos en esos aspectos y va a ser formalizado por eso. Entonces, que aparezcan otras conversaciones en donde se dice que le entrega información de una carpeta que es pública, de que se piden antecedentes que son públicos, no reviste nada. Salvo que no tiene por qué haber una conversación, digamos, entre un abogado y el director de la PDI. Y un abogado vinculado al gobierno. Ya, pero mi punto es, no representaba al gobierno en esos casos, no fue solicitado en absoluto, y por tanto esas conversaciones a nosotros también nos sorprenden. Y no teníamos ningún tipo de antecedente al respecto de eso, ni eran necesarias ni eran secretas, a eso voy. Entonces, ¿y a qué las atribuirías tú? Bueno, eso ya es propio, digamos, de una relación que parece que no es ética, evidentemente, que tiene faltas en eso que son graves, que oscurecen, digamos, una serie de procesos que uno quiere que sean lo más transparentes posible,
Pero lo que quiero decir es que ese fue un intento, esos dos casos particulares fueron un intento de parte de la izquierda de querer mezclar política con lo judicial y les salió mal en ese caso. Ya, sí, de acuerdo, pero ese es otro carril. Pero es que lo vuelven a levantar, a eso voy. Entonces lo vuelven a mezclar, a decir, ¿vieron? Entonces lo que pasó, ¿qué fue? Y por eso la diputada... No, yo no quiero hacer esta mezcla, yo quiero tu percepción de cuánto complica finalmente, porque te obliga a dar una explicación, sí, el tener y reconocer que además Luis Hermosilla era un hombre cercano. Bueno, si fue asesor en varias pues, materias judiciales de parte del gobierno, pero en esas no. Y habían otros abogados y fueron por otra línea y ninguna de ellas tenía diligencias secretas. Por tanto, tratar de mezclar esas cosas me parece que simplemente no corresponde. Y decir, mira, es que había un WhatsApp que decía que conversó con no sé quién. Chuta, pero veamos si tiene que ver con lo que es un potencial delito, como la investigación, por ejemplo, sobre lavado de activos. Obviamente que esa tiene que ser secreta, porque si tú le dices a una persona, oye, te van a ver esto, tiene la potencialidad de deshacerse de esos activos. O de información que simplemente no se puede acceder. Por de pronto, todo esto que nosotros conocemos, todos estos detalles, son de un expediente que es secreto. Y que está publicado. Esto no es culpa de la prensa, digamos, pero es alguien que publica eso. La prensa tiene el legítimo derecho a publicarlo porque es de interés público y porque además tiene el resguardo en el secreto de la fuente. Sin embargo, esto también sale. ¿De dónde? Sale del Ministerio Público. Entonces, que las investigaciones sean secretas reviste una característica importante para la justicia. Entonces, que se filtren unas cosas y no otras, que se tiendan a ver de una manera u otras, también tienen una intencionalidad. Y en este caso, la intencionalidad de querer mezclar las cosas, el caso audio que tiene que ver con Topel y con las facturas falsas y no sé cuánto, que es súper grave, con esto, teóricamente, esta trenza en el servicio de puestos internos y qué sé yo, eso es gravísimo porque afecta de nuevo la fe pública, que ya está muy deteriorada. Claro. Y para qué decir cuando estamos luchando contra el crimen, en momentos muy graves, en donde tenemos al director de la PDI que renuncia. Ayer un ministro de Estado le pide la renuncia al general director de Carabineros, cosa que me parece también insólita, digamos. El ministro de Justicia... No es textual que se la pida, pero sugiere que debería resolverlo antes de su formalización. Exacto. Y por tanto es una manera... No, porque no tiene la facultad de pedirse, digamos. Pero básicamente le está diciendo renuncie. Es el ministro de Justicia, ni siquiera es vocero, y después yo lo escuché en otra radio cuando venía para acá diciendo que era su opinión personal, que no lo había consultado con el presidente. No, pero ¿a ti te parece sostenible también, dado el contexto, que el general Yáñez no renuncie antes de su formalización? Es que, de nuevo, si se quiere mezclar... No, yo no te estoy pidiendo que lo mezcles, te estoy pidiendo si o igualar condiciones. Aísla a Yáñez. Sí, es que yo creo que es distinto. Es distinto porque las razones que llevan a querer formalizar a el general director de Carabineros son de una causa que intenta involucrar a todo el alto mando de Carabineros frente a un delito de omisión. Y la verdad es que yo no soy abogado ni pretendé serlo, eso no da. No da y por tanto se ha intentado hacer durante mucho rato, también se ha hecho políticamente. De hecho, se anuncia que se le va a formalizar justo después del plebiscito. Y esto estaba listo desde antes. Entonces, ¿por qué no se hace antes y se hace después, etcétera? O sea, hay un manejo también de los tiempos que es político y por tanto yo creo que en eso el general Yáñez es completamente distinto a un hecho que reviste obviamente carácter de corrupción como el entregar información pero secreta, ¿a ti te parecería digamos, sostenible que Yáñez qué impacto también se puede visualizar en un Yáñez, en una audiencia de formalización, escuchando cargos eventualmente o medidas cautelares en su contra y salga después y se vaya a la oficina? No, evidentemente que esto es súper difícil, pues sí, de nuevo, volviendo en que el tema número uno de las personas hoy día es la seguridad en términos de delincuencia, son otras seguridades, ¿no? También, no solamente la delincuencia, sino que son otras seguridades también. Tener a ambos jefes de la policía involucrados, uno renunciado y involucrado en temas de entregar secreto de una investigación, que es gravísimo, digamos. Y el otro es una cuestión que es más bien política. Y ahí lo que va a ocurrir nuevamente, así como pasó cuando se anunció esto, es que hay una facción del gobierno que cada vez que puede levanta su alma octubrista para decir, ¿vieron? Hay que refundar, hay que sacar, Entonces eso debilita obviamente la persecución del crimen y probablemente también a la institucionalidad.
Entonces, por supuesto que el general director, me imagino que siempre ha hecho la reflexión, pero me parece que mezclarlo... Te pregunto, o sea, que, a ver, si tú fueras mezclarlo ministro, hoy día con si fueras ministro del Interior hoy día, con la PDI es equivocado. Fueras ministro del Interior hoy día, o conoces el cargo, si fueras ministro del Interior hoy día, ¿qué sentirías si fueras ministro del Interior sabiendo que tienes a un general director que está en ese, digamos, dilema? Bueno, yo creo que depende el caso. No, pero este caso. O sea, yo creo que hoy día es importante respaldar la labor de Carabineros y en la línea completa. O sea, así se ha hecho necesario y sabiendo los antecedentes del general Yáñez, yo creo que la formalización es un despropósito, digamos. Entonces, por lo mismo, yo creo que se esperaría de parte del gobierno un apoyo a la labor de Carabineros que es tan importante. Que es el que ha tenido hasta el momento. Y hasta el momento lo ha tenido a través de... palabras sí, palabras no, digamos, pero sí, lo ha tenido y en un ratito más, entiendo, el presidente Boric va a estar con el general Yáñez en una actividad y por tanto obviamente va a ser el tema de algunos minutos más o al menos un par de horas más. Vamos a ver también qué es lo que va a ocurrir. Hay que interpretarlo como un respaldo, dirías tú. O no, pero sí. No, pero no vas a ir a una actividad a decirle que renuncie. Pues. No, bueno, claro. Ahora, salvo que no vaya. Pasan tantas Claro. cosas que Bueno, puede ser, salvo que no vaya. Podría, Salvo que no vaya. podría ser. O Calvi que Bachelet anunció un cambio de gabinete en una entrevista con Don Francisco. Es verdad, Sí. Oye, Jaime, ya se nos fue el tiempo, pero ¿cuándo crees que debería quedar resuelto o zanjado lo que debería pasar en términos de Providencia, la candidatura o no de Belín Matei y por lo tanto eventualmente una postulación tuya o no? ¿Cuándo debería tenerse más claridad al respecto? Bueno, esos son tiempos que la propia alcaldesa ha manifestado y ya dice que tiene que ser, no sé, antes de la primera quincena de abril, digamos. O sea, perfecto, antes de la quincena. Sí, Ya, nos o sea, queda en las un mes. próximas semanas. En próxima semana. Sí. Jaime Belolio, gracias por venir a la radio. Muchas gracias, muy buenos días. Suerte con el taco de vuelta. Gracias. 8:30.